Estoy demasiado emocionada, ¿ok? Estoy demasiado emocionada porque este es mi primer video oficial para YouTube. Antes ya había subido otras cosas aquí en YouTube, pero siempre era como que agarraba videos que subía en Instagram y luego me los traía para acá para YouTube, pero nunca había hecho nada como pensando hacer exclusivamente contenido para YouTube hasta el día de hoy. Así que este es como mi episodio piloto. Hay muchas cosas que quiero hacer, muchas cosas que tengo planificadas. Este no va a ser mi spot como tal. O sea, todo esto es muy improvisado realmente. Imagínate que aquí hay unas repisas bellísimas con un montón de cosas, unas lucecitas lindas, yo qué sé. Pero pues yo confío y creo mucho en que hay que empezar. O sea, así no tengas todo como quieres. De una vez hay que empezar a hacer las cosas, porque si no, nada va a pasar. Entonces, pues esta soy yo, haciendo que pase, empezando, aunque no tengo todo listo. Y hoy precisamente vamos a hablar de un tema que tiene varios días rondándome la mente, porque es algo que estoy viviendo, así que estoy hablando desde la experiencia, y es la famosa e inevitable crisis de los 25. Yo pensaba que a mí la crisis de los 25 no me iba a pasar. Igual que pensé que la crisis de los 20 tampoco me iba a pasar. Igual que pensé que nunca iba a vivir los estragos del ciclo menstrual, y todo me pasó. Y es que la gente habla de la crisis de los 20, de la crisis de los 40, de la crisis de los 30, pero casi nadie habla de la crisis de los 25. Y creo que es una de las más importantes. Yo no sé por qué particularmente con esta edad. Es que en esta edad pasan varias cosas. O sea, yo siento que a esta edad se definen muchas cosas de la vida adulta, y por eso yo creo que sucede esta mini crisis. Quizá no le pasa a todo el mundo, pero yo creo que sí, silenciosamente le pasa a la mayoría. Son las 11, qué loco, son las 11:11 hora de Venezuela, así que vamos a ello. En teoría yo todavía no estoy en la crisis de los 25, porque tengo 24, cumplo 25 el 10 de febrero. Pero la crisis de los 25 empieza cuando te das cuenta que vas a tener 25. O sea, cuando haces conciencia de ello. Porque yo estaba un día de repente hablando con un amigo y le dije, no, porque sabes que el próximo año yo cumplo 25. Y me dijo, wow, ¿de verdad? Y yo, wow, sí, de verdad. Y en ese momento empezó como la conciencia de que venían los 25, se avecinan los 25. Para mí el fenómeno de la crisis de los 25 resulta trascendental porque tiene varias facetas. Tiene la faceta social, la faceta personal, pero también tiene la faceta biológica, que creo que es como una confirmación de por qué efectivamente llega un día en el que tú te levantas y dices, o sea, es como que si te hubiesen pasado un switch, te levantas y dices, ok, me siento distinto, porque efectivamente sí hay cositas que pasan en el cerebro aproximadamente a los 25, no es que pasa precisamente a los 25 el día que cumples años, pero efectivamente sí hay cosas sucediendo biológicamente en tu cerebro entre los 25, los 30, los 22, los 23, que son precisamente parte de esa maduración de la adultez, entre comillas. Yo estoy hablando de todo esto con este montón de peluches, o sea, anyways. Una de esas cosas que sucede alrededor de los 25 años es algo llamado, un proceso del cerebro llamado poda sináptica. Tiene un nombre loquísimo. ¿Y qué básicamente es la poda sináptica? La poda sináptica es úsalo o piérdelo, en pocas palabras. Es como cuando tú tienes un montón de pestañas abiertas en tu celular y llega un momento en el que dices, ok, yo no estoy usando la mitad de estas pestañas, las voy a cerrar. Eso básicamente es lo que hace el cerebro. O sea, te dice, mira, o sea, tú tienes mucho tiempo que no usas todas estas herramientas, yo las voy a eliminar porque no las estamos utilizando y estamos perdiendo energía y tiempo en ellas. Así que yo las elimino y así puedo mejorar las que sí usas cotidianamente, diariamente y con más frecuencia. Entonces básicamente como que te vuelves un pro o te vuelves más eficiente en las cosas que sí haces diariamente. O sea, como que en esos procesos que hace tu cerebro de manera diaria y constante, los hace de manera más eficaz y elimina esos que tienes mucho tiempo sin utilizar. La poda sináptica es algo que va pasando progresivamente, pero digamos que ya como que a esta edad
es quizá la más significativa. Otra de las cosas que sucede en el cerebro aproximadamente entre los 25, los 30, los 26, o sea, durante ese plazo de edades, es algo llamado recubrimiento de mielina. Esto todo yo lo estoy explicando con mis propias palabras. De todas maneras, yo voy a dejar los artículos que leí para tener una idea más clara. También me sirvió muchísimo a mí, o sea, fue muy interesante leerlos. Entonces, si los quieres leer y quieres saber más de todo este tema, allí los voy a dejar para que tengas una mejor idea, porque seguramente en algo me estoy equivocando, pero es un poco como con mis propias palabras darte una idea leve a ti. El recubrimiento de mielina básicamente lo que hace es que el cerebro se pueda comunicar mejor de un punto A a un punto Z, que esas zonas que no quedan tan cerca una de la otra del cerebro puedan tener una mejor comunicación, porque cuando estamos pequeños el cerebro funciona por áreas siempre. Y básicamente la comunicación mientras estamos más jóvenes entre esas áreas que quedan lejanas es un poco quizá más complicada, entre comillas. Una vez que se hace el recubrimiento de mielina, la comunicación es más efectiva. Y finalmente, otra de las cosas que sucede en el cerebro alrededor de los 25 años, no es un hecho que sea a los 25 años, porque puede pasar un poco antes, puede pasar mucho después, y no todos en la misma medida, pero otra de las cosas que sucede alrededor de los 25 años es el famoso y muy conocido desarrollo de la corteza prefrontal o la maduración de la corteza prefrontal, que básicamente es ya lo que, digamos, hace a un cerebro adulto. ¿Y cuál es la finalidad de todo este proceso? Bueno, básicamente la corteza prefrontal, la maduración de la corteza prefrontal hace que te vuelvas más autoconsciente de tus acciones, de cómo afectan tus acciones al medio social, a tu entorno. Te vuelves más predictivo, no sé si se diría de esa forma, pero puedes medir de mejor manera en base a tus experiencias pasadas cómo va a resultar una situación según cómo actúes en este momento. Puedes medir mejor las consecuencias de tus actos y así sucesivamente. O sea, como que te vuelves una persona más consciente en todos los sentidos. Y es precisamente este tema de la corteza prefrontal y la autoconciencia lo que me lleva a mi siguiente punto, pero no quiero pasar al siguiente punto sin antes mencionar que los expertos en neurociencia, y esto lo vi repetidas veces en todos los artículos que leí, mencionan que realmente la neurociencia no es la que tiene como la potestad de decir cuándo una persona es adulta realmente. Que más que nada, o sea, según lo que yo percibo a través de todas estas explicaciones, la adultez realmente es una construcción social y un recurso legal para poder definir cuándo una persona es responsable de sí misma, de sus acciones y tiene la capacidad de tomar decisiones con respecto a ciertos temas. Pero que realmente lo que hace la neurociencia con respecto a la adultez es definir cuándo empiezan y cuándo terminan ciertos procesos en el cerebro que definen ciertas etapas de la vida humana, pero que no hay como tal un cierre del proceso del desarrollo del cerebro. O sea, no hay como un cerebro final boss. O sea, no existe eso. O sea, que básicamente la gente está en constante, así como la gente va transitando por la vida y va viviendo y cosas le van sucediendo y va aprendiendo habilidades y va adquiriendo conocimientos, así mismo el cerebro está en constante desarrollo siempre, todo el tiempo, todos los días, cosas nuevas están sucediendo en el cerebro y se está desarrollando en todo momento. De hecho, desarrollamos o creamos neuronas hasta aproximadamente los 95 o los 97 años. Es decir, que no es que a los 25 tu cerebro ya llegó a su límite. O sea, como que ya tienes tu cerebro final. No, realmente tu cerebro va a ir creciendo contigo y se va a ir evolucionando contigo conforme tú lo alimentes. Ese es todo el tema. Entonces esa es toda como la faceta biológica de lo que significa llegar a los 25. Y es precisamente de esa autoconciencia que yo percibo que vienen todas las demás situaciones y de donde nace propiamente la crisis de los 25. O sea, para mí ha sido muy dual. Por un lado, y se lo atribuyo a todo este tema de la autoconciencia porque es algo que lo he sentido muy presente en los últimos meses. Por un lado, siento que estoy muy orgullosa de mí misma porque estoy muy enfocada, o sea, estoy muy como focus, estoy muy centrada,
siento que he superado muchas cosas de las que me siento muy orgullosa porque he logrado ser una persona más constante, más responsable, me tomo más en serio a mí misma, que siento que, ok, está bien, no es que la vida te lo vas a tomar súper en serio y te vas a volver una persona así toda recta, pero siento que también tienes que tomarte más en serio a ti mismo, o sea, como que haz las cosas que dices que vas a hacer. Y sobre todo cuando son promesas contigo, o sea, si dijiste, por ejemplo, en este caso si yo dije que yo iba a empezar a crear contenido con más constancia, hazlo, o sea, deja de postergarlo, deja de poner excusas. Entonces, ese tema de ver que verdaderamente estoy cumpliéndome mis promesas a mí misma es algo que me tiene muy orgullosa y sobre todo que estoy gestionando muy bien ese tema de la autorresponsabilidad, digamos. Entonces, una de las caras de la moneda para mí ha sido como esa satisfacción personal de ver que verdaderamente me estoy convirtiendo en una persona más responsable y más madura, efectivamente, que me estoy convirtiendo en un adulto más pro. Pero la otra cara de la moneda viene con mucha ansiedad y con mucha preocupación intrínseca, ¿ok? Por supuesto, con muchísimas interrogantes. O sea, siento que es una etapa en la que te empiezas a preguntar mucho porque también es algo que se solapa con la expectativa de vida. Por lo menos, no sé si a otras personas les haya pasado, pero a mí, yo no sé por qué yo planifiqué en mi infancia, planifiqué toda mi vida basada en los 25 años. Según Minimi, a los 25 años yo me iba a casar, iba a tener hijos, iba a tener casa propia, carro propio, la mascota, el esposo perfecto, todo. O sea, a los 25 años yo lo iba a tener todo resuelto aparentemente y pues por supuesto que eso no pasó. Entonces está como solapado con la ansiedad y con la preocupación de ciertas preguntas como, ¿sabes? O sea, como que hacia dónde me estoy dirigiendo, qué quiero realmente en la vida, estoy haciendo lo correcto, esto me está llevando hacia donde yo quiero ir realmente. O sea, como que todas esas preguntas se solapan con esa expectativa de vida de las cosas que de repente tú pensabas que ya a este punto ibas a tener en tu vida o que ibas a tener resueltas y no fue así. Entonces ahí se empieza a poner complicado. Para mí, de verdad, de todo ese tema de la autoconciencia es de donde nace la verdadera crisis. Porque verdaderamente empiezas a ver cosas que antes no veías. Yo por lo menos siento que a mis 20 también tuve como una pequeña crisis de la que no fui consciente en el momento, o sea que ahorita yo volteo y veo y digo, en ese momento yo estaba en una crisis. Pero fue otro tipo de crisis, ¿ok? Fue como más un tema de, no sé si ya soy lo suficientemente adulta para hacer ciertas cosas, como que qué está pasando, o sea, fue otro tipo de crisis. Esto es otra cosa, diferente, ¿ok? Y lo que percibo es que también se pone interesante y sucede la crisis es porque, ok, ya tienes todo este nivel de autoconciencia o empiezas a desarrollar todo este nivel de autoconciencia, pero precisamente llega la ansiedad porque no hay todavía quizá herramientas que te ayuden a gestionar ese nivel de autoconciencia. O sea, me imagino que es algo que después, en todos estos procesos que van sucediendo en el cerebro, aprendes a gestionar de mejor forma, como esta plena conciencia de, sabes, o sea, tengo que administrar mejor mi dinero, cómo me voy a comprar una casa, cómo hago para tener un trabajo más estable, pero sin dejar de disfrutar la vida, pero no sé qué, o sea, como que siento que ahorita es como primero ese montón de preguntas y después de a poco empiezan a llegar las respuestas que tú mismo te las vas dando. O eso espero yo. Espero que así sea. Gente de 30, comente aquí. ¿Es o no es? Creo que la respuesta va a ser que no. Y por supuesto aquí también tiene una gran influencia todo el tema de las redes sociales, que vemos gente quizás menor que nosotros haciendo cosas increíbles, o sea, ya tienen casa, carro, tienen un trabajo mega increíble, mega guau, tienen ya la vida resuelta efectivamente, o eso es lo que presumen, o sea, lo que parece. Otra cosa es que sea, pero por supuesto pues también las redes sociales es algo que yo creo que ha afianzado ese tipo de crisis en la juventud, que quizá antes, hace muchos años, cuando no existían las redes sociales y nadie sabía qué pasaba en la vida de la otra persona, a menos de que te lo contara. Ahora no. Y yo creo que en esta etapa también hay otra cosa que juega un papel muy importante y es precisamente que estamos a la mitad. O sea,
literalmente estás a la mitad de tus 20, que es una edad en la que no eres demasiado adulto, pero tampoco eres un niño, obviamente, y ya no eres un adolescente. Estás justo en la plena mitad de, ok, eres un adulto, pero eres un adulto junior, digamos. Entonces, obviamente a los 20 eres como un adulto bebé, o sea, como que de verdad no tienes absolutamente idea de nada de todo este tema de ser adulto, o sea, como que tú no sabes nada. Pero ya luego en los 25 sí sabes un par de cosas o vas adquiriendo algo de experiencia, pero tampoco estás todavía al nivel de, por ejemplo, una persona de 30. Entonces estás como en la justa mitad. Y en esa justa mitad yo siento que pasa algo y es que sientes que tienes que empezar a tomarte todo más en serio. Hay como algo ahí que te dice tipo, sabes, ya tú no puedes estar dejándote llevar por la vida así como que, ay, bueno, sí, yo soy joven y tengo mucho tiempo. O sea, como que verdaderamente empiezas a sentir que, ¿sabes? O sea, que los años pasan y que tienes que hacer cosas. Pero eso también es una moneda de dos caras, porque pues por un lado está como que, sabes, haz algo con tu vida, no sé qué, tienes que tener un trabajo que te permita, sabes, como que ser alguien en la vida, exitoso, todo el tema. Y por el otro lado está la cara de disfruta estos años que es la mejor etapa, no sé qué, de tu juventud. Entonces eso también es como un gran colapso, yo lo vivo casi que diario, porque yo tengo un trabajo o sea, un trabajo de home office, pero de oficina, donde cumplo un horario de 8 a 5 y a veces me veo que se me pasan los días de la semana sentada frente a la computadora y digo, wow, o sea, estoy perdiendo no sé, los mejores años de mi juventud aquí encerrada en la casa frente a una computadora, pero luego digo, bueno, pero esto me está ayudando a construir otras cosas a nivel laboral, no sé qué, pero entonces es como que, bueno, pero no, o sea, es una locura mental. Y otra cosa que también sucede, pero que también depende un poco de ti, cómo sea tu perspectiva con respecto al paso del tiempo, a los años, a la edad, pero otra cosa que también sucede es que empiezas obviamente a ver una diferencia generacional entre tú y las personas más jóvenes actualmente. O sea, ¿cuál es la generación más joven del momento? Empiezas a ver que de repente ya tú no entiendes ciertas cosas que las personas más jóvenes dicen. O sea, más jóvenes, obviamente yo no estoy queriendo decir que yo no soy joven, sino que evidentemente hay gente más joven que yo. Pero por ejemplo, de repente hay cosas que puede estar diciendo ahorita un chamo de 15 años que yo digo, no lo entiendo. Por ejemplo, todo este tema de 6'7", eso a mí me costó, o sea, lo entiendo, todavía estoy al punto de que lo entiendo, pero quizá de aquí a un par de años o a un par de meses salga alguna otra tendencia que yo voy a decir, esto definitivamente no lo entiendo en absoluto. Entonces, obviamente ya empiezas como a notar esos cambios generacionales que marcan que evidentemente ya tú estás como en otra etapa. Entonces, por supuesto, están todas estas cosas pasando al mismo tiempo y te tienen la cabeza hecha un desastre. Ese lío es necesario. O sea, la crisis de los 25, la crisis de los 30, la de los 20, la de los 40, es necesaria. O sea, necesitas esa crisis en tu vida y no hay forma de anestesiarla. O sea, tienes que vivirla. No la puedes evitar, no la puedes evadir, no le puedes dar la espalda. O sea, tienes que atravesarla, tienes que vivirla. Es como esa conversación incómoda necesaria que tienes que tener contigo misma. Que sí hay maneras de gestionarla mejor, por supuesto. O sea, yo te voy a decir lo que yo he hecho para gestionarla a mi manera, desde mi inexperiencia, porque yo todavía la estoy atravesando. O sea, y la voy a atravesar, no sé por cuánto tiempo, pero es lo que yo he hecho para sentir que más que entrar en un bucle de autodestrucción, realmente la estoy aprovechando para precisamente lo que yo siento que es su objetivo, que es un proceso de reestructuración de muchas cosas, de hacerse preguntas, de encontrar respuestas. Entonces son como que algunas de las cosas que yo he hecho que me han ayudado a verdaderamente sacarle provecho a toda esta locura. Algunas van a ser un poco cliché, pero es que a veces uno necesita que le recuerden las cosas más evidentes. Una de las cosas que yo he hecho es no compararme con nadie en redes sociales. O sea, entender que lo que uno ve en redes sociales es el 10% de la vida de las personas. La gente te muestra lo que ellos quieren que tú veas y tú no sabes, y esto es algo muy importante y quiero que lo entiendas, tú no sabes a qué costo
las personas tienen ciertas cosas. O sea, por ejemplo, hay personas que yo conozco que están casadas, personas de mi edad que están casadas o que incluso se casaron a los 20, a los 21, a los 22, personas que tienen hijos de mi edad, no de mi edad, personas de mi edad que tienen hijos, personas que, bueno, que tienen carro, casa, no sé qué, pero yo no sé cuánto o qué les costó a ellos tener esas cosas. O sea, de repente sí, o sea, fue todo mágico, maravilloso conseguir eso, lo consiguieron de la manera más honesta, de la manera más pura, todo se les dio de una manera mágica, pero por ejemplo, de repente yo pienso que fulanita, que es cierta chama que veo por Instagram, que tiene mi edad, tiene un novio, un esposo maravilloso, porque eso es lo que muestra por redes y resulta que en la realidad no es así, que a lo mejor es súper infeliz con esa persona. Entonces, tú no sabes a qué costo las personas tienen las cosas que tienen. Entonces, no te compares con nadie. Otra de las cosas que he hecho es intentar descubrir qué cosas me gustan, más allá de las cosas que ya yo sé que me gustan. O sea, indagar muchísimo en mí, escudriñar en mi propia mente. Yo sé que a mí me gusta el arte, que me gusta pintar, que me gusta muchísimo la música. He descubierto, y eso es un descubrimiento reciente, que me gusta el teatro musical, que me gusta la actuación, que me gusta el cine, que me gusta la gastronomía. Entonces, a partir de todas esas cosas, seguir descubriendo qué más me gusta y qué habilidades puedo conseguir a través de eso, qué cosas de repente de esas cosas que me gustan no he explorado mucho. Por ejemplo, yo sé que me gusta la música, de repente puede que me guste el baile y no lo sé, o puede que sepa bailar y no lo sé, o sea, como que puede que el baile se me dé bien. De repente en algún momento me inscriba en clases de baile, por ejemplo, y ahí descubro una nueva pasión y de repente de esa nueva pasión descubro alguna otra cosa. Entonces estoy muy enfocada ahorita en descubrir qué verdaderamente me apasiona, más allá de lo que yo sé que me apasiona. Y también preguntarme qué no me gusta y por qué no me gusta. O sea, como que yo sé que a mí por mucho tiempo no me gustó el deporte. O sea, como que yo decía, no me gusta el deporte, yo soy súper mal en eso, no sé qué. Y dije, ok, pero ¿por qué no me gusta? O sea, ¿es porque no me gusta verdaderamente, porque soy mala? ¿O porque no he encontrado una disciplina que me guste? Y efectivamente era así. Este año me metí en clases de natación, aprendí a nadar, me encanta nadar. Y atreverte también a hacer incluso cosas que de repente a primera vista no te interesan tanto, porque son esas cosas las que quizá te terminen dando respuestas a las preguntas que tienes de qué quieres para tu vida, qué quieres hacer. O sea, en muchas de esas pasiones nuevas o en ese proceso de redescubrir pasiones desde otra perspectiva, puede que consigas muchas respuestas a tu proyecto de vida. Y finalmente, las otras dos cosas que son más como mantra, pensamiento, no sé, que me ayudan, pero que también tengo que esforzarme mucho en tenerlos en cuenta y en traerlos a mi mente cuando los necesito y tengo que reforzarlos. O sea, de verdad es muy difícil, o sea, no lo voy a negar, pero cada vez que me lo recuerdo es como que se refuerza en mi mente y se mantiene por más tiempo y así constantemente. Es mantener en mi mente la idea de que mi vida no es una línea de tiempo recta, sino que es más bien como algo curvo. Van a haber momentos de subidas, de bajadas. Puedo volver a empezar si tengo que volver a empezar, no importa cuántas veces, mientras no me dé a mí misma como un caso perdido. O sea, puedo volver a empezar 500.000 veces y puedo tomar descansos y puedo tomar pausas siempre y cuando no me dé a mí misma como un caso perdido. Eso es lo importante. Y entender eso, o sea, que no es como que, bueno, ya hice esto, entonces lo siguiente es esto y así como un proceso lineal, sino proceso curvo. Entender eso, o sea, asimilar todos los días eso. Y por supuesto, y yo creo que la más difícil es amigarse con el tiempo, entender que tienes más tiempo del que piensas. De hecho, hace días veía un clip de Guillermo del Toro que me encantó, que decía así como que uno a los veintitantos va apresurado, corriendo, o sea, como que nos calmemos, que tenemos más tiempo del que pensamos que tenemos. Yo creo que sin duda para mí esa es la más complicada, porque sí, uno a veces siente que como que se está quedando atrás, que está corriendo y, o sea, como que no vas a llegar nunca a donde tienes que llegar, pero es precisamente por esa idea que tiene uno en la mente de que hay una carrera y todo el mundo ya llegó a la meta y tú estás todavía en el punto de partida.
Entonces siento que este punto va muy bien con el anterior, de no ver la vida como una carrera lineal, como algo lineal, donde un punto te lleva al siguiente y así, no sé qué. Y amigarse con el tiempo, amigarse con las pausas, con los descansos y entender que incluso cuando tú sientes que no estás avanzando, estás avanzando. O sea, eso es otra cosa que es muy difícil de asimilar, o por lo menos para mí ha sido muy difícil de asimilar. Así que bueno, esas son las cosas que a mí me han ayudado a gestionar mi crisis de los 25, que no ha llegado todavía y ya la estoy asimilando, ya la estoy viviendo. Pero bueno, esa ha sido mi experiencia viviendo la crisis de los 25 y cómo más o menos yo he aprendido a gestionarla. Espero que este video se haya sentido como un abracito al corazón y si fue así, suscríbete a mi canal que yo estoy más que contenta de recibirte a ti en este espacio. Te mando un beso y será hasta la próxima. Tienen un chingo de tiempo, pero a madres, cabrón. A madres, si están en la edad exacta de la desesperación, cabrón. O sea, nunca me sentí más viejo, más acabado que a los 20 y tantos, cabrón. ¿Sí? Decía yo, ya valió madre, ya me pasó la vida, no hice nada, soy un pinche vago. Y por eso estoy aquí para decirles no, y tienen un chingo de tiempo, güey.